Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Regina Tamariz. Y estoy aquí. Y es mantequilla. Y estoy aquí para hablar de la Guerra Fría, que fue un suceso que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y terminó en la disolución de la Unión Soviética por ahí de 1989. Bueno, pues la Guerra Fría fue básicamente un enfrentamiento político en el que participaron dos países, que fueron Rusia, bueno, lo que ahora se conoce como Rusia, en ese entonces era la Unión Soviética, y Estados Unidos. Pues simplemente eran dos países que estaban como viendo quién era el más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Y se llamó incluso Guerra Fría porque en realidad no llegaron a la guerra por medio de las armas. Pero duró unos 40 años y muchos inocentes salieron muy lastimados por esta guerra que realmente no tuvo mucho sentido, solo para ver quién era más poderoso. Del lado de Estados Unidos estaba el capitalismo, ese era su sistema político. Y a lo que se refiere el capitalismo es a que digamos que todo era muy materialista, subsistían por los productos que se hacían y realmente se supone que los dueños de esos productos era la burguesía, que eran como los dueños, y los trabajadores, los obreros no tenían esas propiedades, no las tenían, pero entonces lo único que podían hacer para vivir pues era vender sus productos a aquellos que los hacían como suyos. El socialismo, según yo lo entiendo, es un sistema político en el que es todo lo contrario. No se tiene, digamos, no existe la propiedad privada. No es que un producto sea de él o de ella, sino que las cosas, lo que se produce es de todo, es un bien, digamos, colectivo. Bueno, pues el fundador del capitalismo fue Adam Smith, que fue un filósofo del siglo XVIII y un economista político que nació en Escocia. Y por el otro lado, el inventor del socialismo fue Karl Marx, este cuate muy barbón, y Friedrich Engels. Yo lo que puedo decir acerca de este suceso, mi opinión acerca de esto, es que pues no fue así como del todo una guerra inútil, por decirlo así, o sea, no porque no llegaran realmente como a la guerra armada o pues al enfrentamiento bélico, hubo muchos cambios y muchas cosas que surgieron en esa época que revolucionaron la historia de la humanidad, como es los descubrimientos acerca del espacio, de la luna, todo esto, aunque fuera realmente como algo, pues, se estaban como carrereando en eso, y de hecho muchas personas, o sea, en Rusia decían que en realidad el hombre no había llegado a la luna, en Estados Unidos y todo esto. Pues, o sea, yo sí pienso que todo esto fue como una competencia muy muy grande, pero nos trajo muchos descubrimientos e inventos que han sido útiles para el hombre hoy en día. Lo que sí es que pues pienso que había otras formas de había otras formas de llegar como a, o sea, no tenían por qué estar duro y dales con que eran más poderosos o no lo eran. También se usaba mucho la propaganda, el uso de propaganda para, pues, mucha publicidad para convencer a la gente de que ellos eran los mejores y su sistema era el mejor y todo esto. Pienso que bueno, pues esto siempre ha sido algo que está constantemente en nuestro alrededor. Siempre nos encontramos gente que piensa diferente a nosotros
Y yo pienso que nosotros logramos como pues respetar eso, que la gente tenga distintos pensamientos sobre lo que debería de ser o lo que no. Y siento que esto fue como algo a gran escala de eso. Deja de bañarte. Ok, bueno, él es mi papá, se llama Fernando Tamariz. Bueno, ¿qué entiendes por la Guerra Fría? Pues la Guerra Fría es digamos, guerra, aunque los países que luchaban entre sí nunca pelearon directamente entre ellos, pero que es producto de la Segunda Guerra Mundial y de la repartición del planeta que se hicieron las potencias después de la Segunda Guerra Mundial, y en la que la Unión Soviética pues controlaba un grupo de países, los Estados Unidos y sus aliados controlaban otros, y bueno, pues se dedicaron a lo largo de muchos años, quizá 40, precisamente a tratar de hacer valer sus intereses en el mundo, pero sin intervenir directamente. Ellos financiaban a las partes que luchaban, hacían trabajo de espionaje y de muchas cosas. ¿Por qué fueron estos dos países específicamente? Bueno, pues eran dos superpotencias antes de la Segunda Guerra Mundial, y la guerra pues los volvió todavía más poderosos, y entonces bueno, pues todo eso implicó que se fortaleciera, porque al ir avanzando sobre las tropas nazis, lo que iban era ocupando países que al final se convirtieron formaron parte del bloque soviético. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? En la Segunda Guerra Mundial, pues también un poco por necesidad, tenían un enemigo común, y al final de cuentas pues tenían que coordinar sus esfuerzos para vencerlo. ¿Qué opinas sobre... ¿Qué opinarías tú sobre la Guerra Fría? Bueno, pues que como todas las guerras, al final de cuentas lo que hay detrás son intereses económicos, y tiene poco de humanidad detrás de él, así que pues no me parece bien. Me parece además que fue una guerra, pues digamos que bastante cobarde, porque ambos se metían en todos los países en que podían, pero no comprometían directamente en la mayoría de los casos ni a sus hombres bueno, sobre todo sus ejércitos y todo esto. Como muchos descubrimientos como lo de la luna y esto, que a lo mejor aún así se hubieran hecho, pero se aceleraron y se hicieron como masivos y todo esto, y crees que algo de eso nos sirvió. Bueno, yo pienso que nada es completamente malo ni nada completamente bueno, entonces sí, seguramente que simplemente, por ejemplo, la aviación no hubiera progresado como lo hizo si no fuera por la necesidad de tener mejores aviones que el enemigo. Es lamentable que tengan que pasar esas cosas para que haya esos progresos o para que se acelere. Sí, pues muchas gracias. Dame la mano ahora. Un placer. ¿Sabe qué países fueron los que estuvieron presentes en esta guerra?